Soy Daniel Johnson. Tengo 28 años. Y en la cena de compromiso de mi propio hermano, mi familia descubrió que el hijo al que habían tachado de raro informático era el CEO secreto de una empresa que acababa de ser adquirida por $300 millones. Antes de contarles sobre el silencio sepulcral que se produjo en ese elegante restaurante en la azotea, sobre la expresión en el rostro de mi padre cuando su mundo se puso patas arriba, déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios de abajo. Siempre es aleccionador ver hasta dónde puede llegar una historia. Todo ocurrió en el Signature Room, en el piso 95 del edificio John Hancock en Chicago. Si alguna vez han estado allí, sabrán que la vista es impresionante. Toda la ciudad se extiende debajo, una alfombra de luces brillantes que parece extenderse hasta el infinito. Es el tipo de lugar al que llevas a alguien que quieres impresionar. Un lugar que grita: «Lo hemos logrado». Esa noche, mi familia ciertamente lo había logrado. Yo solo estaba allí de acompañante. Me sentía como un objeto extraño, un mueble que no encajaba con la decoración. Mi hermano, Michael, el niño dorado, resplandecía en la cabecera de la mesa. Era un residente recién estrenado en el Northwestern Memorial, y lucía su éxito con la misma facilidad con la que vestía su traje a medida. Su brazo estaba colocado posesivamente alrededor de su prometida, Sarah Parker, una mujer que irradiaba una inteligencia tranquila y formidable. Mis padres, el doctor Robert Johnson y Victoria Johnson, Esquire, estaban sentados a ambos lados de ellos, impartiendo justicia como los orgullosos monarcas de una dinastía cumplida. Estaban en su elemento. Yo, por otro lado, estaba relegado al extremo de la mesa, el distante puesto de avanzada colonial del imperio familiar. Mi compañera de cena era mi tía abuela Margaret, una mujer que se comunicaba mediante una serie de suspiros y declaraciones sobre su salud precaria y sus hortensias galardonadas. Así que, Daniel, comenzó. Su voz un fuerte susurro que se escuchaba hasta la mitad de la mesa. Me miró con los ojos entrecerrados por encima de sus gafas bifocales, una práctica común que me hacía sentir como un espécimen bajo un microscopio. ¿Tu madre me dice que todavía estás jugando con esas computadoras? ¿Es un trabajo de tiempo completo ahora o más bien un pasatiempo? Apreté mi vaso de agua, forzando una sonrisa que se sentía tensa y antinatural. Algo así, tía Margaret. Dirijo una pequeña empresa de tecnología. Oh, qué bien, dijo ella alegremente, con el mismo entusiasmo vacío que usaría si le dijera que me he dedicado al macramé. ¿Lo es? El hijo de mi vecino, Kevin, hace soporte técnico. Dice que es bastante estable. Me arregló la impresora la semana pasada. Un chico encantador. Solo asentí y murmuré: «Qué bien». Siempre era más fácil estar de acuerdo con su versión de mí que tratar de explicar la realidad. Durante toda mi vida, la percepción que mi familia tenía de mi trabajo se había congelado obstinadamente en el tiempo. En sus mentes, yo era perpetuamente un chico de 15 años, encerrado en mi habitación, rodeado de cables enredados y el brillo de un monitor, jugando juegos de computadora. No tenían un marco para comprender lo que realmente había construido. Más importante aún, no tenían ningún interés en crear uno. Fue entonces cuando noté que Sarah, la brillante prometida de mi hermano, me estaba mirando fijamente. No había sido parte del interrogatorio de la tía Margaret, pero sus ojos estaban fijos en mi rostro con una intensidad desconcertante, como abogada corporativa en una prestigiosa firma del centro. Generalmente era el epítome de la compostura, pero en ese momento, parecía que acababa de ver un fantasma. Su rostro estaba pálido debajo de su elegante maquillaje, su boca ligeramente entreabierta. Me estaba mirando, pero tenía la clara sensación de que estaba viendo a alguien completamente diferente. Mi padre, ajeno a todo. Levantó su copa de champán,
Su voz, condicionada por años de pronunciar discursos de apertura en conferencias médicas, resonó por toda la mesa, y a Michael por no solo seguir mis pasos en el campo de la medicina, sino por tener el juicio impecable de traer a una mujer maravillosa como Sara a nuestra familia. Aplausos educados se extendieron por nuestra sección. Él sonrió radiante. Luego sus ojos me encontraron al final de la mesa. Una familiar sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Y a Daniel, añadió como una ocurrencia tardía, que todavía está jugando con esas computadoras. Pero bueno, toda familia necesita un tipo de informática para arreglar el Wi-Fi, ¿verdad? Siguió una ola de risas aduladoras. Se sintió como miles de pequeñas agujas pinchando mi piel. Un dolor familiar al que me había acostumbrado. Pero la risa murió abruptamente. Fue extinguida por el suave tintineo de un tenedor que se colocaba sobre un plato de porcelana. El sonido fue tan pequeño, pero en el repentino silencio, fue tan fuerte como un disparo. Era Sara. Había bajado el tenedor, y la expresión en su rostro ya no era solo de sorpresa. Era una creciente comprensión. Miró de mi padre a mi hermano, y luego sus ojos, muy abiertos con una mezcla de incredulidad y algo más que no podía descifrar, volvieron a posarse en mí. «Espera un minuto», dijo ella. Su voz no era fuerte, pero cortó el aire con la precisión de un bisturí. «Eres Daniel Johnson». Mi padre se rió entre dientes, agitando su mano con desdén. «Por supuesto que lo es. Es mi hijo. Acaba de decírtelo». Sara negó con la cabeza lentamente, su compostura profesional completamente destrozada. «No», dijo, su voz bajando a un susurro que pareció succionar todo el aire de la habitación. «Eres el Daniel Johnson de TechVision AI». La sonrisa de mi padre vaciló, la confusión nublando sus rasgos. «Tech. ¿Qué? Sara, ¿de qué estás hablando? Debe ser una broma interna». Yo no respondí, solo sostuve la mirada de Sara, el secreto que había guardado durante años. No por malicia, sino por autopreservación. Estaba a punto de detonar. La bomba estaba armada. Ella respiró hondo, estabilizándose, la abogada en ella reafirmando el control, preparándose para presentar un caso innegable, una prueba quemante. Miró directamente a mi padre, sus ojos claros e inquebrantables. «Doctor Johnson», dijo ella, su voz ahora resonando con claridad y un dejo de incredulidad ante sus propias palabras. «El jugar con computadoras del que acaba de bromear es la empresa que mi firma, Urban Dynamics, acaba de finalizar la adquisición hace 2 días». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de asestar el golpe final. «Compramos TechVision AI por $300 millones. Silencio absoluto, sepulcral. El mundo pareció detenerse. La charla de otras mesas, el tintineo de vasos, la suave música del salón, todo se desvaneció en un rugido sordo y distante. Solo había el silencio atónito en nuestra mesa, un vacío de incredulidad. El rostro de mi padre, un rostro que solo había visto proyectar autoridad y confianza inquebrantable, estaba completamente en blanco. La mano de mi madre voló a su boca, un gesto de puro shock. Michael solo miraba fijamente, con la mandíbula floja, girando la cabeza de un lado a otro entre mí y su prometida, como si estuviera viendo un partido de tenis que no podía comprender. La nota al pie de página se acababa de convertir en el titular. El fantasma se acababa de materializar en el centro de la habitación, y la historia de cómo llegamos allí estaba a punto de ser arrastrada, a gritos y patadas, a la luz. Para entender la profundidad de ese silencio, la pura gravedad trascendental del mismo, tienes que viajar conmigo hacia atrás. Tienes que entender lo que se siente ser una anomalía en una familia que se enorgullece de la uniformidad.
Tienes que ver los miles de pequeños cortes que llevaron a esa única herida masiva. Mi familia es una dinastía de Chicago construida sobre dos pilares: la medicina y el derecho. Mi padre, el doctor Robert Johnson, es un neurocirujano cuya reputación es tan impecable como los instrumentos de acero que empuña. Se mueve por el mundo con la certeza inquebrantable de un hombre que literalmente tiene la vida y la muerte en sus manos. Mi madre, Victoria Johnson, es socia en una firma de abogados que ocupa 3 pisos de un rascacielos con vista al lago Michigan. Su mente es una fortaleza de lógica y precedentes. El éxito para ellos era un camino claramente definido, no negociable. Era una educación en la Ivy League, un título profesional, una oficina en la esquina, una membresía en un club de campo. Y luego estaba mi hermano, Michael. Él no solo estaba en el camino, él era el camino. Era encantador, atlético e increíblemente brillante en las formas que les importaban. Desde el momento en que pudo hablar, estaba destinado a ser el doctor Michael Johnson. Nunca los decepcionó. Era su reflejo perfecto, su legado asegurado. ¿Y luego estaba yo? Yo no era un reflejo. Yo era una distorsión. No quería diseccionar una rana. Quería deconstruir una placa base. No me importaba el club de debate. Me importaba la sintaxis elegante de C++, mientras que Michael era celebrado por marcar un gol en el fútbol. Yo estaba en mi habitación enseñándome aprendizaje automático a partir de foros en línea y libros de texto de código abierto. Mi mundo era un universo de puertas lógicas, redes neuronales y la posibilidad infinita de una línea de comandos en blanco. Para mí, era lo más hermoso y poderoso del mundo. Para ellos, era una desviación extraña y ligeramente vergonzosa. Los incidentes se difuminan en un largo montaje de despidos. Estaba la vez que tenía 13 años cuando la computadora portátil nueva de mi papá, la que tenía toda su investigación para una conferencia importante, quedó completamente inutilizada por un virus. Estaba apoplético. Una tormenta de furia en su estudio con paneles de caoba. Mi mamá estaba al teléfono, con la voz tensa, tratando de encontrar un servicio de soporte técnico las 24 horas que hiciera una visita a domicilio. Yo estaba parado en la puerta. «¿Puedo arreglarlo?», dije en voz baja. Mi padre se volvió hacia mí, con el rostro enrojecido por el estrés. «Daniel, por el amor de Dios, sal de aquí. Este es un equipo de 2000 $, no uno de tus pequeños juguetes. Es un virus polimórfico que se ha adherido al registro de arranque maestro», dije, recitando lo que había diagnosticado con una sola mirada al código de error. «El antivirus no puede verlo. Tienes que eliminar manualmente la partición y reconstruir el sector de arranque desde una línea de comandos». Me miró fijamente, su ira momentáneamente reemplazada por desconcierto. «¿De qué diablos estás hablando?» «Solo déjame intentarlo», insistí. «¿Qué tienes que perder?». Suspiró, derrotado, y me hizo un gesto hacia el escritorio. Durante los siguientes 20 minutos, un silencio tenso llenó la habitación, puntuado solo por el clic, clic, clac de las teclas mientras mis dedos volaban por el teclado. Él y mi mamá estaban de pie detrás de mí mirando como si estuviera realizando algún ritual arcano. Y entonces sucedió. La pantalla parpadeó, los mensajes de error corruptos desaparecieron, y el familiar sonido de inicio de Windows llenó la habitación. Su escritorio apareció, con el icono de su presentación justo donde lo había dejado. Me recosté en la silla. Una ola de orgullo me invadió. Había matado al dragón. Levanté la vista esperando. No sé qué. Un agradecimiento, un momento de asombro. Mi padre solo se aclaró la garganta, su compostura restaurada. Me empujó fuera de la silla. «Bueno, bien. Ahora a la cama. Has pasado suficiente tiempo en esa pantalla por hoy». Nunca lo volvió a mencionar.
Pero 2 semanas después, en una cena, pasó 10 minutos contándole a sus colegas una historia sobre cómo Michael había logrado salir inteligentemente de una detención. Mi pequeño milagro fue una molestia que se había resuelto. El pequeño acto de rebelión de Michael fue una señal de futura brillantez como abogado. Ese era el cálculo familiar. Sus victorias se celebraban. Mis victorias simplemente se esperaban, o, peor aún, se ignoraban. No fue solo negligencia, fue una campaña activa de desánimo. En mi penúltimo año, mi maestra de ciencias de la computación, la señora Rivera, una mujer ardiente y brillante, que fue la primera adulta en hablar mi idioma, me impulsó a participar en un concurso de programación de toda la ciudad. Diseñé una IA rudimentaria que podía aprender y jugar ajedrez. No era perfecto, pero era innovador. La noche anterior a la competencia, mi padre me sentó. «Daniel», dijo, con el tono familiar de decepción cansada. «Hablé con tu maestro de química hoy, un C+. Eso no es aceptable. Creo que necesitas pasar menos tiempo en estas distracciones informáticas y más tiempo en tu trabajo escolar real. Las materias que construirán un futuro real». «Esto es importante para mí, papá», argumenté. «Lo que es importante», dijo, su voz endureciéndose, «es entrar en una buena universidad, y este juego de ajedrez tuyo no te va a llevar a una buena universidad». Fui a la competencia de todos modos. Obtuve el segundo lugar. Cuando llegué a casa con la medalla de plata, mi madre la miró y dijo: «Oh, qué bien, querido. Te acordaste de sacar el reciclaje». La ruptura final e irrevocable se produjo en mi último año. Puse todo lo que tenía en un proyecto para la competencia de programación de IA del estado de Illinois. Era un algoritmo que podía predecir las necesidades de inventario para las tiendas minoristas con un 94% de precisión. Un gran salto con respecto al software comercial existente. La señora Rivera estaba extasiada. «Daniel», había dicho, «esto no es un proyecto de escuela secundaria. Esto es un negocio». Las finales estatales fueron un sábado de mayo. Fue el evento más importante de mi vida académica. Una semana antes, mi madre hizo un anuncio en la cena. «Grandes noticias. Vamos a organizar una fiesta para Michael. Acaba de llegar su carta de aceptación temprana al programa de premedicina en Northwestern. Estamos muy orgullosos». Mi corazón se hundió, pero forcé una sonrisa. «Eso es increíble. Mike, estoy muy feliz por ti». Luego me volví hacia mi mamá. «¿Cuándo es la fiesta?» Ella sonrió radiante. «Lo vamos a contratar. Todos los familiares vendrán. Es el próximo sábado por la tarde. Va a ser una celebración maravillosa de un logro real». La frase «logro real» fue un dardo deliberado, y encontró su marca. El aire salió de mis pulmones. «Sábado. Mamá. Ese es el día de mis finales estatales. Te lo dije». Lo puse en el calendario de la cocina. Ella agitó una mano desdeñosa, un gesto de pura e involuntaria invalidación. «Oh, Daniel, esa cosa de la computadora. Honestamente, en el gran esquema de las cosas, ¿es realmente tan importante? Tu hermano ha asegurado su futuro. Eso es lo que importa. No seas egoísta». Egoísta. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Querer mi propio momento, mi propio pequeño parche de luz solar. Era egoísta. Así que, en ese sábado brillante, mientras mi familia se reunía en nuestro cuidado jardín para celebrar a mi hermano, tomé 2 autobuses al campus de la Universidad de Illinois, solo. Me senté en un auditorio grande y tranquilo, lleno de la energía nerviosa de cientos de otros chicos como yo. Presenté mi proyecto. Respondí preguntas de jueces que eran profesores reales y profesionales de la industria. No vieron un pasatiempo, vieron el potencial. Y gané el primer lugar.
Me entregaron un trofeo pesado chapado en oro y un cheque por $5,000. Los aplausos resonaron en el salón medio vacío. Mientras salía del escenario, mi corazón era una extraña mezcla de orgullo creciente y soledad aplastante. Instintivamente escaneé la audiencia en busca de mi familia, un reflejo estúpido e infantil. Los asientos estaban vacíos. Tomé el autobús a casa, el trofeo, un peso sólido y reconfortante en mi mochila. Mientras subía por el camino de entrada, el sonido de risas y música me inundó. La fiesta estaba en pleno apogeo. Michael estaba impartiendo justicia, rodeado de familiares adoradores. Mis padres estaban circulando, con los rostros enrojecidos de orgullo. Entré en la cocina, un fantasma en la fiesta de mi propio hermano. Encontré a mi mamá junto a la mesa del catering. «Mamá», dije, extendiendo el trofeo, «gané». Ella lo miró, con la mente claramente en otra parte. «Oh, qué maravilloso, querido. Un trofeo de verdad. Ahora, podría ser un encanto y tomar otra bolsa de hielo del congelador del garaje. Nos estamos quedando sin». Me quedé allí sin palabras. Miré a mi padre. Estaba en una conversación profunda con mi tío Jim, un hombre que adoraba a mi padre y compartía sus puntos de vista sobre todo. Mi padre me miró por un segundo. Hizo un gesto superficial hacia el trofeo y luego volvió a su conversación. Más tarde esa noche, mucho después de que el último invitado se hubiera ido y la casa estaba tranquila, fui a buscar mi trofeo. Lo había dejado en la encimera de la cocina, un monumento a mi victoria hueca. No estaba allí. Busqué en el comedor, la sala de estar. Nada. Un frío temor comenzó a apoderarse de mi estómago. Entré en la oficina en casa de mi padre, y allí estaba, sentado en su enorme escritorio de caoba con tapa de cuero. Su orgullosa forma dorada estaba siendo utilizada como pisapapeles. Estaba sosteniendo una pila de revistas médicas, sus títulos proclamando la importancia de su mundo. Mi victoria, mi orgullo, la manifestación física de mi talento. Estaba literal y figurativamente enterrada bajo el peso de su éxito. No lo confronté, no grité. ¿Cuál era el punto? El mensaje era inequívoco. En silencio rescaté mi trofeo. Lo llevé de vuelta a mi habitación y lo coloqué en la parte trasera de mi armario detrás de una pila de suéteres viejos. Pero la traición definitiva. El acto que no nació de la ignorancia sino de la malicia calculada. Aún estaba por llegar. Había solicitado ingreso a las escuelas de mis sueños. MIT, Stanford, el programa de ingeniería de Northwestern. Había puesto todo mi corazón en las solicitudes. Pero a medida que avanzaba la primavera, solo llegaron el silencio y delgadas cartas de rechazo de mis escuelas de seguridad. La decepción fue un dolor físico. Empecé a creerlo. Empecé a creer que tenían razón todo el tiempo. Era un fracaso. Me resigné a mi destino. Algunos años en la universidad comunitaria local. Luego, tal vez, un trabajo en soporte técnico, tal como siempre habían predicho. La verdad salió a la luz un domingo por la tarde tranquilo. Estaba ayudando a mi papá a hacer una copia de seguridad de su vieja computadora de oficina, una tarea que había hecho una docena de veces, mientras ejecutaba un diagnóstico. Me topé con una carpeta protegida con contraseña en lo profundo de su directorio de usuario. Estaba etiquetada como admin. Mi papá era torpe con la tecnología. A menudo usaba la misma contraseña para todo. Michelone. Lo intenté. La carpeta se abrió. Dentro había una subcarpeta etiquetada simplemente como Daniel. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Lo abrí. 3 archivos PDF. Hice clic en el primero. El logotipo del MIT se materializó en la pantalla. Mis ojos escanearon el texto. Mi cerebro luchando por procesar las palabras. Es un gran placer ofrecerle un lugar. Beca de mérito del decano. Mis manos temblaban. Abrí el siguiente archivo.
Stanford aceptado. El tercero. Ingeniería de Northwestern. La beca completa. Todos estaban fechados 2 meses antes. No me habían rechazado. Me habían querido. Una necesidad frenética y desesperada de toda la verdad se apoderó de mí. Inicié sesión en su cuenta de correo electrónico de nuevo. Michaelone. Fui a la barra de búsqueda y escribí Admission Smith, Edu. Y allí estaba, el correo electrónico de aceptación real. Y justo al lado, un filtro de correo electrónico. Una regla simple, elegante y cruel. Cualquier correo electrónico de las oficinas de admisión de esas 3 universidades debía marcarse inmediatamente como leído y trasladarse a una carpeta de archivo oculta. Pero no se habían detenido ahí. En su carpeta de borradores. Encontré sus obras maestras, 3 cartas de rechazo perfectamente elaboradas, de sonido formal, una para cada escuela. Habían copiado el membrete oficial, imitado el lenguaje y, en su carpeta de enviados. Vi que había reenviado estas falsificaciones a mi dirección de correo electrónico. No solo me habían permitido creer que era un fracaso. Habían construido meticulosamente la ilusión. Habían construido una prisión de rechazo a mi alrededor y me habían entregado la llave, diciéndome que era la llave de mi propia celda. Salí del estudio, el mundo inclinándose sobre su eje. Los encontré en la sala de estar leyendo el periódico del domingo. No podía hablar. Solo extendí mi teléfono, mostrando la captura de pantalla de la carta de aceptación real del MIT. Mi madre lo miró, y su rostro no mostraba ni un ápice de sorpresa. Ella solo suspiró, un sonido largo y cansado de inconveniencia. Daniel, hicimos lo que era mejor para ti. Te estábamos protegiendo de un mundo que no estás equipado para manejar. Protegiéndome. Mi voz era un susurro ahogado. Destruyeron mi futuro porque no se parecía al suyo. Me dejaron vivir durante meses creyendo que no valía nada. Mi padre bajó su periódico, su rostro una máscara de fría autoridad. Te dimos todas las oportunidades. Hemos invertido todo en el fondo universitario de Michael, su futuro, un futuro real y tangible. No vamos a desperdiciar buen dinero en un título en ciencias de la computación, que conducirán a un trabajo sin futuro. Si quieres seguir esta fantasía en contra de nuestro juicio, puedes hacerlo con tu propio dinero. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Fue un ultimátum, un acto de divorcio. Me estaba separando de la familia, de mi propia historia. En ese momento, la parte de mí que había pasado 18 años anhelando su aprobación, que se había retorcido tratando de ganar una sola pizca de su orgullo, simplemente murió. Fue una muerte silenciosa e indolora, y en el vacío que dejó atrás, algo nuevo echó raíces, algo duro, frío y claro. Me di la vuelta y volví a mi habitación sin decir una palabra más. No lloré. No me enfurecí. Solo sentí una profunda y liberadora claridad. Tenía razón. Lo haría con mi propio dinero. Y pasaría el resto de mi vida demostrándoles que estaban equivocados. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles y gratificantes de mi vida. La línea entre el día y la noche se difuminó en una larga rutina continua. Fundamos oficialmente TechVision AI. Nuestra sede mundial era el apartamento estrecho de Ethan en el 2º piso. La sala de estar era nuestra oficina, la cocina nuestra sala de descanso y el único dormitorio. Era donde nos desplomábamos durante algunas horas cuando no podíamos mantener los ojos abiertos por más tiempo. Reclutamos a nuestros primeros empleados de nuestras clases. Tyler Washington, un genio tranquilo que podía construir y administrar la arquitectura del servidor mientras dormía. Marcus Chun, un diseñador de UX/UI que estaba obsesionado con hacer que la tecnología se sintiera humana e intuitiva. Y la hermana menor de Ethan, Lisa Rodríguez,
una vendedora nata con una sonrisa radiante y una voluntad de hierro. Dejó su trabajo como gerente de una tienda departamental para convertirse en nuestro equipo de ventas, marketing y desarrollo comercial de una sola mujer. Ella creyó en nosotros incluso cuando apenas creíamos en nosotros mismos. Nuestro presupuesto era inexistente. Vivíamos de una dieta de ramen a granel, mantequilla de maní y la pura emoción embriagadora de la creación. Cada dólar que raspábamos de nuestros trabajos ocasionales se destinaba a los costos del servidor o a la compra de equipos de segunda mano. Éramos un equipo pequeño y luchador, una banda de inadaptados unidos por una sola idea loca. Los rechazos fueron brutales. Creamos una presentación elegante y comenzamos a hacer rondas a inversores ángeles y capitalistas de riesgo en Chicago. Fue una serie de lecciones de humillación. Entrábamos en brillantes salas de juntas con aspecto de estudiantes privados de sueño y presentábamos nuestros corazones a hombres con trajes caros que nos miraban con ojos aburridos y calculadores. «Es una idea inteligente, muchachos», nos dijo un inversor particularmente engreído, golpeando su escritorio con su bolígrafo de oro. «Pero son alevines nadando en un tanque de tiburones. Syntec Corp es dueño del espacio. Tienen equipos de cientos de ingenieros, patentes masivas. ¿Qué tienen ustedes?» «Una solución mejor y más elegante», dije, con la mandíbula tensa. Él sonrió con aire de suficiencia. «Las ideas son baratas. La ejecución lo es todo. Vuelvan cuando tengan un cliente que pague». Salimos de esa oficina. El silencio entre nosotros pesado de derrota. Estábamos quemando el poco dinero que teníamos. La presión era inmensa. Una noche, después de otro rechazo particularmente duro, el ambiente en el apartamento era sombrío. «Tal vez tengan razón», dijo Tyler en voz baja, mirando fijamente una pantalla llena de código. «Tal vez solo nos estamos engañando a nosotros mismos». «No», dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. Todos me miraron. «Están equivocados. Piensan que este es un problema de tecnología. No lo es. Es un problema de personas. Están construyendo sistemas para edificios. Nosotros estamos construyendo sistemas para las personas en los edificios. Esa es la diferencia». Esa noche, tuve una epifanía. Estábamos jugando su juego. El juego de la recaudación de fondos y las presentaciones. Necesitábamos cambiar las reglas. Olvídense de los inversores. Anuncié a la mañana siguiente. Vamos a encontrar un socio. Una persona que sienta el dolor que estamos tratando de resolver todos los días. Y le vamos a dar nuestro sistema gratis. Ethan me miró como si acabara de sugerir prender fuego a nuestros servidores. ¿Regalarlo, Daniel? Estamos a 2 semanas de que nos corten la electricidad. Un programa piloto gratuito, aclaré. Mi mente buscando un edificio de alto perfil. Probamos que funciona. Obtenemos un estudio de caso sólido con datos reales. Y luego tenemos algo que vender. Dejamos de vender una idea y empezamos a vender un resultado. Era una apuesta masiva. Estábamos apostando toda la empresa a una sola tirada de dados. Lisa, nuestra intrépida jefa de ventas, pasó la siguiente semana al teléfono. Estaba buscando un perfil específico, un administrador de propiedades de un edificio grande, antiguo pero prestigioso, alguien conocido por ser innovador, pero que estaba librando una batalla perdida contra la infraestructura envejecida y los costos crecientes. Encontró a Janet Chin. Janet administraba el Chamberlain, un hito histórico de 50 pisos en el corazón del Loop. Era una hermosa obra maestra del Art Deco, pero era notoriamente ineficiente. Sabíamos por registros públicos que sus costos de energía eran casi el doble que los de un edificio moderno de su tamaño. Conseguir la reunión fue un milagro. Convencerla fue una batalla. Nos sentamos en su elegante oficina, los 3 pareciendo niños en la oficina del director.
Janet Chin era una mujer formidable de unos 50 años, con ojos penetrantes que parecían ver a través de nuestro entusiasmo nervioso. Escuchó toda nuestra presentación sin interrupción, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Cuando terminamos, un largo silencio se cernió en el aire. «Déjenme ver si entendí bien», dijo finalmente, con voz seca. «Ustedes dos chicos y su hermana quieren que les dé, a 3 personas sin historial y sin financiación, acceso completo a los sistemas operativos centrales de mi edificio de 500 millones. «Sí», dije. «Quieren instalar su software no probado en mi HVAC, mi seguridad, mi red eléctrica. Ese es el plan». Ethan intervino con demasiado entusiasmo. «¿Y qué pasa?». Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Cuando su pequeño experimento se bloquea, cuando encierra a 3,000 personas fuera de sus oficinas un lunes por la mañana, o apaga la calefacción en medio de una ventisca de Chicago, ¿a quién demando entonces?». Este era el momento, la pregunta decisiva. «¿No se bloqueará?», dije, mi voz firme, llena de una certeza que no sentía del todo. «Pero si lo hace, estaremos aquí. Viviremos físicamente en su sala de calderas durante toda la prueba de 3 meses. No dormiremos, no nos iremos. No permitiremos que fracase. Esa es mi promesa». Janet Chin me miró fijamente durante 1 minuto completo. Ya no estaba mirando nuestra tecnología. Me estaba mirando a mí. Estaba evaluando mi carácter, mi determinación. Era una mujer de negocios astuta, y creo que reconoció la única cosa que teníamos más que cualquiera de nuestros competidores corporativos: desesperación pura e inalterada. No teníamos más remedio que tener éxito. «Bien», dijo, tan repentinamente que me quedé sin aliento. «Tienen 90 días, el primer fallo importante, la primera queja seria de un inquilino, y están fuera, y sabrán de mi abogado. ¿Tenemos un entendimiento?». «Totalmente claro», dije, una sonrisa finalmente abriéndose paso a través de mi nerviosa fachada. Esos 90 días fueron un borrón. Cumplimos mi promesa. Instalamos una pequeña sala de almacenamiento polvorienta en el sótano del Chamberlain, justo al lado de la sala de calderas. Vivimos y respiramos ese edificio. Mapeamos cada circuito, aprendimos cada peculiaridad del antiguo sistema HVAC y memorizamos las rutas de patrulla de seguridad. No solo estábamos instalando software, estábamos realizando una cirugía a corazón abierto en un gigante de 50 pisos. El día que entramos en funcionamiento fue aterrador. Nos reunimos alrededor de nuestro centro de comando improvisado en el sótano, observando los flujos de datos en nuestros monitores. Durante las primeras horas, fue un caos. Alarmas que no esperábamos, datos que no tenían sentido. Pero luego, lentamente, la IA comenzó a aprender. Vimos que apagaba las luces en 3 pisos vacíos. Vimos que ajustaba el flujo de aire en el lado soleado del edificio. Vimos que señalaba una pequeña caída de presión intermitente en una tubería de agua en el piso 47, una fuga que era completamente invisible, una que habría pasado desapercibida durante meses hasta que causara una falla catastrófica. Estábamos viendo cómo nuestra creación cobraba vida. Al final de los 90 días, Janet Chin nos convocó a su oficina. No sonrió. Simplemente giró el monitor de su computadora hacia nosotros. En la pantalla había una hoja de cálculo. «Aquí están los datos», dijo, su tono totalmente de negocios. «El consumo de energía ha bajado un 43%. Eso es un ahorro neto de más de $60,000 para el trimestre. Las quejas de los inquilinos sobre irregularidades de temperatura han disminuido en un 90%. Y esto», dijo, señalando una línea de su equipo de mantenimiento, «es el informe sobre esa tubería en el piso 47. Encontraron una junta corroída exactamente donde lo indicó su sistema. El ingeniero jefe estima que habría fallado en los próximos 6 meses. Una falla como esa habría inundado 3 pisos.
La reparación y los daños por agua le habrían costado a este edificio cerca de $250,000. Su sistema no solo me ahorró dinero, me salvó de un desastre. Finalmente se reclinó en su silla y se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Así que, hablemos de un contrato real. Y resulta que estoy en la junta directiva de la Asociación Nacional de Administración de Propiedades. Creo que hay algunas personas que necesitan escuchar sobre lo que han hecho aquí. Eso fue todo. Ese fue el avance. Janet Chin se convirtió en nuestra campeona. Sus datos impecables y su recomendación de primera categoría fueron mejores que cualquier financiación de capital de riesgo. En 6 meses, teníamos contratos para 10 edificios más. En un año, estábamos operando en 3 ciudades diferentes. Finalmente, nos mudamos a una oficina real. Contratamos un equipo real y comenzamos a pagarnos un salario real. Estaba tan inmerso en el trabajo, tan obsesionado con construir y crecer, que mi antigua vida se sentía como un sueño distante. Era un fantasma para mi familia, y lo prefería así. Cuando Michael me llamó para decirme que se había comprometido con una abogada llamada Sarah Parker, me alegré por él, pero se sintió como noticias de otro país. Prometí estar en la cena de compromiso, sin imaginarme ni una sola vez que la abogada inteligente y exitosa con la que se iba a casar mi hermano era una jugadora clave en la misma compañía que, en ese mismo momento, estaba preparando en secreto una oferta de 9 cifras para comprar todo mi mundo. Salir a la Magnificent Mile esa noche fue una experiencia surrealista. La ciudad estaba viva con luz y movimiento, pero me sentía como si me estuviera moviendo a través de un sueño. El aire fresco de Chicago golpeó mi rostro, un marcado contraste con la atmósfera sofocante del restaurante. No estaba triunfante, no estaba vengativo, solo estaba vacío. La rabia que había sido mi motor durante tanto tiempo se había extinguido en esa confrontación final y brutal. Y en su lugar había una quietud vasta y silenciosa. Había dicho todo lo que necesitaba decir. La verdad estaba fuera, un animal salvaje desencadenado, y no tenía idea de lo que haría a continuación. No tomé un taxi, no me fui a casa, solo caminé. Caminé durante horas sin un destino en mente. Caminé hacia el sur a través de los cañones del Loop, pasando por los imponentes edificios que eran los monumentos del éxito de otras personas. Muchos de ellos pronto estarían funcionando con mi tecnología. Sus sistemas internos administrados por el código que había escrito en un apartamento estrecho mientras la ciudad dormía. Era el fantasma en la máquina, y me acababa de revelar. ¿Y ahora qué? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una vibración persistente y molesta contra mi pierna. Lo saqué. Una serie de llamadas perdidas y mensajes de texto. Michael. Dan. Lo siento mucho, mucho. No tenía idea. Por favor, llámame. Mamá. Daniel. Necesitamos hablar. Por favor, vuelve. Esto es un malentendido. Michael. Soy un completo idiota. Me avergüenzo. Por favor, solo hazme saber que estás bien. Mamá. Tu padre está angustiado. Has causado una escena terrible. Ese último. Has causado una escena terrible. Incluso ahora, después de todo, lo estaba enmarcando como mi culpa. Mi verdad era una inconveniencia, un paso en falso social. Miré el mensaje, una sonrisa amarga tocando mis labios. Algunas cosas nunca cambiarían. Apagué el teléfono y lo volví a meter en mi bolsillo. Necesitaba silencio. Pasaron algunos días en un borrón. No salí de mi apartamento. Pedí comida a domicilio. Vi películas y traté de procesar el cambio tectónico que había ocurrido en mi vida. Al tercer día, llamaron a mi puerta. Un golpe vacilante e incierto. No el golpe confiado de un repartidor. Miré por la mirilla. Era mi padre. Una sacudida de la vieja ira me recorrió. Casi no abro la puerta. Pero mi curiosidad,
Y tal vez un atisbo de algo más. Ganaron. Desatornillé el cerrojo y abrí la puerta. Se veía terrible. Estaba vestido con un suéter y pantalones simples, no con su traje impecablemente hecho a medida habitual. Se veía más pequeño, más viejo. La autoridad inquebrantable que siempre proyectaba se había ido, reemplazada por una mirada cansada y hundida. Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Puedo entrar?, preguntó. Su voz era baja, despojada de su confianza resonante habitual. Dudé por un instante, luego me hice a un lado. Entró en mi pequeño y ordenado apartamento, sus ojos asimilando lentamente todo. Miró la estantería, llena de manuales de programación y libros de ciencia ficción en rústica. Miró la enorme pizarra blanca que cubría una pared, todavía cubierta con los diagramas descoloridos de nuestro último proyecto. Miró los muebles sencillos y funcionales. Esta era la primera vez que ponía un pie en mi mundo. «Esto es agradable», dijo. Las palabras sonando huecas e incómodas en la habitación silenciosa. Permanecimos en silencio durante un largo momento. El aire cargado de historia no dicha. Finalmente. Se volvió hacia mí, su mirada llena de una confusión profunda y dolorosa. «No entiendo tu mundo, Daniel», dijo. Su voz apenas un susurro. Se dejó caer en mi pequeño sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. 300 millones es solo un número. No se calcula, en mi mundo. El éxito es tangible, es un título en la pared. Es un artículo publicado en el New England Journal of Medicine. Es una vida que salvas en una mesa de operaciones, lo que haces. Hizo un gesto vago hacia la pizarra blanca. Son solo luces y símbolos en una pantalla para mí. Es más que eso, papá, dije en voz baja. Lo sé ahora, dijo, sacudiendo la cabeza. Un gesto de profundo cansancio. Ese hombre, David Chin, un hombre que he admirado desde lejos durante años, te mira como si hubieras colgado la luna, y yo te miré y vi a un niño jugando, desperdiciando su potencial. Miró hacia abajo a sus manos, las manos del cirujano que eran su orgullo y su identidad. Tu madre y yo estábamos equivocados. Lo que hicimos con esas cartas, no hay excusa, fue imperdonable. Nació del miedo. Mi miedo. Esperé, sin decir nada, dejándolo encontrar las palabras. Tenía un amigo en la facultad de medicina, comenzó, su voz distante. Viajando en el tiempo. Se llamaba David, era brillante, un talento natural, el mejor de nuestra clase, pero no quería ser médico, quería ser músico, compositor, su familia, una larga línea de médicos. Lo desheredaron, lo cortaron por completo. Lo vi 10 años después. Estaba tocando una guitarra por unas monedas en una esquina de San Francisco. Estaba arruinado. Su esposa lo había dejado. Su salud estaba fallando. Era un fantasma. Todo ese potencial, toda esa brillantez, simplemente desaparecieron, desperdiciados. Y me juré a mí mismo. Juré que nunca dejaría que eso le pasara a mi hijo. Finalmente me miró, con los ojos suplicantes. Pensé que te estaba protegiendo de eso. Pensé que tu cosa de la computadora era lo mismo que su guitarra, un camino hacia el fracaso y la decepción. Tenía tanto miedo de que fracasaras que nunca te di la oportunidad de tener éxito. Traté de obligarte a seguir un camino que entendía, un camino que sabía que era seguro. Fue lo más vulnerable y honesto que me había dicho en su vida. No borró los años de abandono. No excusó el sabotaje deliberado y cruel. No deshizo el dolor. Pero fue una razón defectuosa, egoísta, terriblemente humana. Por primera vez. Lo vi no como el doctor, Johnson monolítico y tiránico, sino como un hombre cegado y paralizado por sus propios miedos.
Aprecio que me digas eso, dije. Y para mi propia sorpresa, lo decía en serio. No estoy pidiendo tu perdón, dijo rápidamente, levantando una mano. Sé que no lo merezco. No me perdonaría. Solo estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad para entender. Quiero que me lo expliques. Tu trabajo, todo. Desde el principio. Quiero aprender. Era una bandera de tregua ondeada desde un campo de batalla de su propia creación. Una parte de mí, el chico herido de 18 años que todavía vivía dentro de mí, quería burlarse, quería decir, es demasiado tarde, tuviste tu oportunidad. Pero al mirar al hombre destrozado en mi sofá, me di cuenta de que aferrarme a esa ira solo me mantendría atado al pasado que él había creado. La venganza era una prisión, y me acababan de liberar. No iba a volver a entrar en otra celda. Está bien, papá, dije, acercando una silla y sentándome frente a él. Está bien. Todo comenzó con una idea sobre los edificios. Esa conversación no arregló todo. No curó mágicamente toda una vida de heridas. Pero fue un comienzo. Fue la primera piedra tentativa que se colocó en un camino largo e incierto hacia algo nuevo. La dinámica de poder entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no necesitaba nada de él, pero por primera vez en su vida, me estaba pidiendo algo, una oportunidad para ver a su hijo por quien realmente era. Un año después de la adquisición, estaba de pie en el balcón de mi apartamento. Era la misma vista impresionante que había visto desde el restaurante, pero se sentía completamente diferente ahora. Ya no era un símbolo de un mundo del que estaba excluido. Un mundo que solo podía mirar a través del cristal. Era solo mi ciudad, mi hogar. Las luces de los edificios parpadeaban abajo. Una vasta red interconectada, un sistema vivo que palpitaba con energía, y supe, con una sensación de paz profunda y tranquila, que había ayudado a construir una pequeña parte de su sistema nervioso. Ya no era un fantasma, era parte de la arquitectura. Mi relación con mi familia había encontrado un nuevo y frágil equilibrio. Comenzamos una tradición de cenas mensuales, no en restaurantes elegantes y sin alma, sino en mi apartamento o en la casa de mis padres. A menudo todavía eran un poco incómodas, llenas de preguntas vacilantes y respuestas cuidadosas, pero eran honestas. Mi padre me preguntaba sobre mi trabajo con la fundación, y realmente escuchaba, con el ceño fruncido en concentración, mientras trataba de entender el mundo de la filantropía de riesgo. Mi madre, para mi sorpresa sin fin, había comenzado a ofrecer su experiencia legal como voluntaria para ayudar a organizaciones sin fines de lucro a un mundo de distancia de sus clientes corporativos habituales. Estaba, a su manera, tratando de encontrar un propósito más allá de un cheque de pago. Sara y Michael se casaron en una hermosa ceremonia en los jardines botánicos. Estuve al lado de mi hermano como su padrino. En su discurso, no contó historias vergonzosas de la infancia. Habló sobre el futuro. Habló sobre aprender de su hermano mayor, que los caminos más exitosos en la vida no son los que están trazados para ti, sino los que tienes el coraje de construir tú mismo. Ladrillo a ladrillo doloroso. Me miró mientras lo decía, con los ojos llenos de un respeto que era más valioso que cualquier herencia. Mis padres, sentados en la primera fila, aplaudieron. Sus rostros, una mezcla compleja de orgullo y una tristeza persistente y silenciosa por todos los años que habían perdido. Esa noche en el balcón, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era una foto de Michael. Mostraba a él y a mi papá de pie en un laboratorio del hospital. Estaban uno al lado del otro, ambos con batas quirúrgicas, sonriendo a la cámara y señalando un gran monitor que mostraba una imagen 3D compleja de un cerebro humano. El texto debajo decía: el nuevo software de imágenes quirúrgicas
Utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para predecir los márgenes del tumor. Me hizo pensar en ti. Algo asombroso. Orgulloso de ti, hermano. Una sonrisa real y sin complicaciones se extendió por mi rostro. Eso fue todo. Esa fue la validación que sin saberlo había anhelado durante toda una vida. No vino en una transferencia bancaria de 9 cifras. No vino de una portada de revista. Vino en un simple mensaje de texto de mi hermano. Un momento compartido de entusiasmo nerd. Una conexión entre su mundo y el mío. No se trataba de perdón. No por completo. No olvidas las cicatrices. Son parte de ti, un mapa de dónde has estado. Pero puedes aprender a vivir con ellas. Puedes dejar que sean un recordatorio no del dolor, sino de tu propia fuerza para sanar. La necesidad roedora de su aprobación. La ira ardiente que me había impulsado durante tanto tiempo. El sentimiento arraigado de ser menos que. Todo se había ido. Lavado. No era el raro informático en el dormitorio. No era el CEO de 300 millones en una revista. Era solo Daniel. Y por primera vez en mi vida. De pie allí bajo el vasto cielo estrellado. Eso se sintió como suficiente. Se sintió como todo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. Es un viaje extraño y a menudo doloroso. Descubrir quién eres cuando las personas más cercanas a ti tienen una imagen completamente diferente en sus cabezas. Es una batalla para que tu propia verdad sea vista y respetada. ¿Alguna vez has sentido que tuviste que luchar para que te vieran por quien realmente eres? O tal vez fuiste tú quien tuvo problemas para ver el verdadero potencial de otra persona. Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Los leo todos. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene.